Zoom a la noticia. Siria es un aliado estratégico y es un aliado estratégico para estos países. Entonces, en ese sentido, ¿por qué reclamar lo que se sabía de antemano? Primero, porque se había hecho el esfuerzo de negociar una resolución que todo el mundo pudiese asumir. Quien haya leído la resolución ve que el texto es muy suave y se había rebajado mucho el nivel de posibilidad de intervención. O sea, simplemente se estaba pidiendo que hubiera una comisión que verificase posibles violaciones de derechos humanos y que se produjese un diálogo inclusivo entre todas las partes del país. Entonces, no era nada especialmente grave y quizá ponerle freno a eso sea generar ese problema y esa tensión. Carlos, bienvenido. Bienvenido, buenas noches, Hassan. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que yo tengo una discusión distinta frente a eso. El problema de China y de Rusia no es ninguna novedad. China siempre ha tenido como política internacional es no intervenir en los asuntos internos de ningún país. Lo que le reprocharía a China es que no hubiera vetado también la intervención o la propuesta de intervención en Libia. Que debió hacerlo en su Que debió opinión. hacerlo en su momento. Entonces, eso es lo que hay que reprocharle a China, que siempre ha sido muy consistente y muy coherente, y en este momento está mostrando una incoherencia, en el momento de Libia mostró una incoherencia. Rusia tiene posiciones que van de un lado al otro, dependiendo también de los intereses que manifiesten. Pero yo creo que lo importante es que Estados Unidos, porque siente indignación por sus amigos y no siente, por sus enemigos y no siente indignación por sus amigos. Es decir, Arabia Saudí es una monarquía absolutamente repugnante y no le produce nada. A Omán y a Bahrein tampoco ha hecho lo mismo y tiene una doble moral. Lo que hay en Siria no son insurgentes, lo que había en Libia no son insurgentes, son movimientos de protesta que Estados Unidos se abalanza sobre ellos a tratar de crear una insurgencia. Y miren lo que pasa en Libia, no han podido organizar ni cuadrar nada y están empantanados allá y están haciendo la mejor demostración de que Europa y Estados Unidos no son los policías del mundo ni están llamados a insuflarle a punta de misiles la democracia. Mire, vamos a invitar también, porque suma la noticia, debate esta hora también con Sarah Rufton, activista hispano-siria y miembro de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Sara, gracias por estar con nosotros, siendo en este momento las 4 de la madrugada en Madrid. Bienvenida. Hola, buenas. Sara, ¿cómo recibe usted lo que significó este veto a estas sanciones contra Siria por parte de China y Rusia en el Consejo de Seguridad? Pues es algo indignadísimo, pero bueno, era algo esperado de Rusia y China. Además, Rusia es de los aliados del gobierno sirio, es el mayor proveedor de armas para el gobierno del Assad, y Rusia además tiene una base militar fuera, la única base militar de Rusia fuera de sus territorios está tiene una en Siria, exactamente en la zona de Tartus, que está al Mediterráneo, y bueno, al fin y al cabo están por sus intereses. Sara, también para poderlo poner en un marco y ampliar ese debate, van ustedes a continuar, por supuesto, en esta posición de apoyo permanente al pueblo sirio. Y la pregunta es, ¿se limita el apoyo, lo que ustedes estaban esperando? ¿Hay desilusión justamente por parte de la decisión que no llega como lo esperaban en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Creo que el Consejo de Seguridad es obligación de el Consejo de Seguridad que proteja, que lleve a cabo medidas para proteger a los civiles allí, ya que hay un miembro de Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, Sarah Rufton, activista hispano-siria y miembro de la Asociación del Apoyo al Pueblo Sirio, gracias por habernos acompañado, ha sido un placer. Muchas gracias. Mire, el embajador de Francia ante las Naciones Unidas, Gérard Araud, anunció que el veto no detendrá las acciones contra Siria. Que nadie se equivoque, este veto no nos detendrá. No se puede dar carta blanca a las autoridades sirias en el asesinato y la matanza de su pueblo. Emilio, decía acá
Carlos, que en el contexto mismo debió actuar Rusia si se opuso con un veto a las sanciones sobre Siria, debió hacerlo sobre Libia. ¿Usted pone los dos escenarios sobre el mismo marco? Bueno, claramente sí, parecen bastante parecidos, pero hay diferencias porque, como hemos dicho, hay relaciones muy estrechas entre Rusia y Siria y también China y Siria, lo que no existía necesariamente entre Rusia y Libia, por ejemplo, y lo que naturalmente demuestra, digamos, la mala voluntad de ambos países es que la resolución fue muy suavizada. No hablaba para nada de posibilidad de intervención militar, no era para nada parecida a la que se aprobó para Libia. Los países occidentales, Estados Unidos, hicieron un esfuerzo enorme para que la resolución fuese la más aceptable posible. Así que claramente hay una voluntad política de no apoyar al pueblo sirio porque se teme verdaderamente que haya un contagio, pues que están muy cerca de la región misma donde Rusia, por ejemplo, tiene problemas y no muy lejos de los uigur, por ejemplo, de China y naturalmente toda la cuestión de Tibet. Mire, Susan Rice, justamente la representante de los Estados Unidos en la ONU, ha dicho que buscan con Siria crear una nueva Libia. Otros dicen que el seguro fuerte de acción del Consejo sobre Siria no sería más que un pretexto para la intervención militar. Que no haya duda, no se trata de una intervención militar, no se trata de Libia. Es un ardid barato por aquellos que prefieren vender armas al régimen sirio de estar con el pueblo. Carlos, es legítimo, como lo ven mucho dentro del marco del Consejo de Seguridad, que sea a partir de los intereses de 5 países, con derecho a veto, que se muevan o no lo que se determina frente a otros pueblos, es decir, intervenciones militares. No entremos en la discusión todavía, que vamos a entrar en ella y en el debate, sobre si es legítimo o no entrar en Siria, sino sobre las verdaderas razones por las cuales los Estados Unidos quiere entrar o pretende hacerlo como le parece. ¿Usted cómo percibe esa posición? No, Estados Unidos siempre se maneja y se comporta de acuerdo a sus intereses particulares. A Estados Unidos le importa un rábano el pueblo de Siria, el pueblo de Líbano o cualquier pueblo del mundo. Es sus intereses económicos y políticos y geoestratégicos los que le interesan. No tiene principios en la política. La democracia no se insufla con misiles, ni con fusiles, ni con bombardeos. ¿Usted está de acuerdo, Miguel, con lo Hay que dice 8.000 y pico de bombardeos sobre el pueblo de Libia. Están destruyendo un país para después pasarle la factura. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la ONU es un organismo vetusto, es un organismo diseñado hace 60 y pico de años, es un organismo que no responde al mundo actual, es un organismo en que está mal distribuido el poder y no tiene una representación real de lo que significa y en este el mundo. caso real, en este caso puntual, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Yo creo Carlos, que hay Miguel? las palabras de Ban Ki-moon, secretario general de la organización, reconociendo que ha sido un fracaso de la organización no llegar ni siquiera a un acuerdo mínimo, pone realmente a la pero el tema es la situación. legitimidad, es decir, ¿es legítimo lo que está pidiendo Estados Unidos? Es decir, aquí no podemos desconocer que hay una represión, que se está calculando ya por Amnistía Internacional más de 3.000 muertos en esta represión. ¿No es legítimo ir a socorrer a ese pueblo? Sería legítimo organizar algún tipo de intervención, no tiene por qué ser intervención militar, porque todo el mundo se lanza rápidamente a pensar en una intervención militar, ¿no? Mandaron una comisión que analice si ha habido violaciones de derechos humanos por las partes, no implica intervención militar, sentar a todas partes en una mesa a negociar un posible arreglo del sistema político sirio, no es una intervención militar, o sea, hay muchos pasos antes de una intervención militar y el hecho de que se haya vetado esta resolución nos pone en la vía de hecho. Turquía ya ha dicho que va a implementar unilateralmente acciones de sanción a Siria y está teniendo unas maniobras militares en su frontera para de alguna manera controlar ese factor. Laila, adelante, tiene la palabra también. Bueno, realmente que nosotros vemos cómo los Estados Unidos está aplicando la política de doble rasero, una política que, como lo dijo el compañero Carlos, muy bien dicho, solamente responde a los intereses personales que tiene sobre el territorio sirio. Al caso de Siria tenemos que agregarle que, bueno, que sí, que el país, el gobierno, está adelantando un conjunto de reformas y paralelamente los Estados Unidos, dicho por un vocero norteamericano, están armando a los grupos disidentes para tumbar el gobierno. Zoom a la noticia.